Hola, yo soy Samek Messiel, un hermano del camino. Estoy aquí hoy para compartir un poco de historia y de información con respecto a estas fiestas decembrinas de estos días, en el cual la humanidad, desde el punto de vista del cristianismo, festejan las fiestas que se llaman tradicionales de Navidad. Son días de mucho movimiento, de mucho agite a nivel energético. Todos los años pasa lo mismo desde que tengo memoria. Bueno, quería contarles un poquito de la información que porto con respecto a estas festividades para poder hacer un enfoque desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista devocional, y poder hacer un nexo con este presente y con un pasado remoto, en donde surgen allá por el 360 y no me acuerdo bien, el 60 y algo es 65 o el 390, más o menos por ahí, que la naciente Iglesia Católica en aquel tiempo, hace unos 1700 años atrás, instauraba lo que conocemos hoy como la Navidad, en donde se asocia el nacimiento del Maestro. Ciertamente, la información que mi propio ser crístico, mi ser álmico porta, el cual está totalmente latente y activo para mí, en mí, me transmite cierta información que tiene que ver con respecto a estas fechas, estas fiestas, estos días festivos del fin de año. En la antigua Roma, recuerden que la Iglesia Católica es la prolongación del Imperio Romano, convertida al cristianismo, un cristianismo primitivo que no tenía mucho que ver con el verdadero cristianismo, pero bueno, el cristianismo entre comillas, de hace 1700 años y algo atrás, nace en el 365, nace lo que fue después la Iglesia Católica Apostólica Romana, tiene que ver con Roma, tiene que ver con el Imperio Romano, con las costumbres y las tradiciones del antiguo Imperio Romano. Recuerden que el primer papa era un emperador romano, Constantino, que se transforma y se convierte en el primer papa de la naciente religión católica apostólica romana. Y todo lo que conocemos de la historia del catolicismo hasta la fecha y todas las cosas que han pasado en la Edad Media y todo lo que conocemos históricamente, que en cierta forma se conoce hasta cierto punto, muchas cosas están ocultas y nunca se han dicho, la verdadera realidad que hay detrás de esta institución religiosa. Así que bueno, en ese contexto de aquella naciente iglesia,
se crea, porque se crea lo que es la fiesta de la Navidad y el 25 de diciembre. Unos 200 y pico de años antes de Cristo, los romanos festejaban lo que se conoce como las fiestas saturninas o saturnalias, en honor al dios Saturno, una deidad del antiguo Imperio Romano, que también está presentado a través de con otros nombres y otras deidades. Pero para este caso era las fiestas de Saturnalia y del Sol Invictus. ¿Por qué? El 25 de diciembre en el hemisferio norte es pleno invierno, donde los días son muy cortos, las noches muy largas y normalmente nieva en prácticamente todo el hemisferio. En la época de aquel entonces, en lo que hoy es Israel, que en aquel tiempo era Judea, Palestina, nevaba y nieva hoy en día. Por lo tanto, conmemoran el nacimiento del Maestro el día 25 de diciembre, cosa que es equivocada totalmente. Lo que se conmemoraba en el antiguo Imperio Romano era las festividades saturninas o de Saturnalias en devoción a esa entidad, a ese dios que ellos tenían, en la cual festejaban desde el 19 de diciembre hasta el 23 de diciembre esas fiestas. Y se conmemoraba como un festejo de las cosechas y de todo lo que había acontecido antes del invierno, en el año, donde era costumbre hacer reuniones, se hacían grandes banquetes, se hacían regalos entre todos, entre ellos, cosa que sucede hasta el día de hoy, exactamente lo mismo que hacían los romanos hace más de 2000 años. Y el 25 de diciembre se festejaba la ascensión del Sol Invictus. Recuerden que en ese periodo de tiempo es cuando hay menos intensidad de luz, menos luz solar. Por lo tanto, hay más oscuridad, hay más noche, y es ahí en donde se hacían todos estos grandes banquetes, rituales. Se festejaba también el tema del vino, de la cosecha y de todo lo demás. Se hacían grandes banquetes, se hacían regalos entre todos, comían, bebían, se embriagaban y se desataban en toda clase de placeres en esos días. Eso transcurrió hasta después de Cristo, hacia el 365 después de Cristo, en donde nace la Iglesia y en donde se hace todo lo que se proyecta, todo lo que se, digamos, crea en ese tiempo para tener, digamos, una proyección hacia el futuro en donde la Iglesia tuviera ciertos controles de las masas humanas que tenían que acatar lo que la Iglesia decía, sí o sí. La historia de la Iglesia está plagada de matanzas de todo tipo. Por lo tanto, de vejaciones, de pederastía hasta el día de hoy. Por lo tanto, se crea utilizando la antigua tradición romana, la Navidad. Se le adjunta el nacimiento del Maestro, que nada tiene que ver Jesús de Nazaret con el 25 de diciembre, ni con la Navidad como nosotros la conocemos. Absolutamente nada que ver tiene el Maestro Jesús de Nazaret, o Yeshua, como ellos le llamaban,
partir de allí se incorporan un montón de costumbres y creencias que en realidad en el fondo simplemente son la continuación de aquellas tradiciones romanas, adaptadas y adecuadas a la naciente iglesia y a lo que se iba a proyectar, que ha llegado hasta hoy, hasta estos días, en este siglo XXI, en este 2025. Ahora bien, dicho esto, visto desde un enfoque meramente histórico, voy a hablar del concepto crístico. Se asocia a Jesús de Nazaret con el Cristo, que ciertamente lo encarnó, como ningún otro ser lo ha encarnado sobre este planeta. Recordad que el Maestro era un hombre sobrenatural. Él era un 50% humano de la Tierra y un 50% con ADN extraterrestre. La historia de Jesús de Nazaret, quién era Jesús de Nazaret, por qué vino y todo, eso es otro tema. Es otro tema. La Iglesia toma todo eso y lo utiliza creando una festividad que perdura hasta el día de hoy, en el cual se conmemora para la humanidad cristiana el nacimiento de Jesús el Cristo. Dejando de lado toda esta parte histórica, quiero simplemente dar mis mejores augurios para la raza humana y para el cristianismo en general, en donde realmente el ser humano, cuando despierta, cuando sale del estado de durmiente, ignorante de todas estas cosas, ese ser humano que ha estado hasta genéticamente manipulado a través de una mentira que se ha transformado en verdad, tiene el ser humano verdaderamente toda la posibilidad, todas las capacidades de crear una realidad. Cuando el ser humano despierta, cuando el alma comienza a manifestarse, el Cristo, que es una chispa de luz, una presencia crística que cada alma humana que camina sobre este planeta tiene. Cuando acontece eso, cuando comenzamos a liberarnos de los dogmas, de las creencias, y entramos a darnos cuenta de que hay algo mucho más vasto de lo que nos imaginamos más allá, comienza a aflorar ese nuevo ser humano que nace, que comienza a cristificarse, así como lo hizo el Maestro hace 2000 años atrás. Recordad sus palabras, él dijo: Cristo sois. Viniendo de él, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, en estas fechas presentes, en donde hay un espíritu más fraterno, hay un espíritu de más hermandad, un espíritu de desearse bienestar, de desearse felicidad, me parece perfecto. Esa es la parte que yo veo positiva de estas festividades, sin dejar de desconocer el trasfondo del que ya hablé. Lo importante no es tanto, digamos, la Navidad como fecha, como ritual, sino el espíritu. Ese espíritu más fraterno, de mayor confraternidad, en donde por algunas horas los seres humanos se abrazan, se desean felicidad, amor y paz, se hacen regalos y está todo bárbaro. Esa parte me parece positivísima y la entiendo de esa manera. Tristemente, después que pasa esas festividades, pasan los días, vuelven a la misma realidad anterior, siguen las disputas, las pugnas. Bueno,
Solamente basta echar un vistazo a la realidad del mundo humano, ver las realidades que existen tan heterogéneas para darse cuenta de que esta realidad y esta sociedad humana muy enferma, por unos días se desean prosperidad, se desean amor. Y eso es lo que rescato de estas celebraciones navideñas. Pero ahora bien, tomemos el punto de que, según la religión católica y la tradición, dicen que Jesús nació el 25 de diciembre, cosa que no es verdad. Por lo tanto, en sí, la festividad no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Es un invento, es algo que fue impuesto. Por lo tanto, como todo ser humano porta una chispa crística, todos tienen un Cristo. Y cuando verdaderamente alcanzan estados de conciencia superiores, comienzan a entender, comienzan a caerse los velos, comienzan a darse cuenta de que hay algo mucho más vasto y más grandioso más allá de la Matrix, de la realidad humana. Entonces, esa presencia del Cristo que está encarnada en el alma, en la cámara sagrada del corazón etérico, allí donde está anclada la divinidad que todo ser humano porta, comienza a manifestarse desde lo más profundo de su interior la presencia del Cristo. Entonces, como mensaje, como un mensaje de paz, de amor, de confraternidad hacia todos los seres humanos de muy buena voluntad, todos. Festejemos este 24 de diciembre a las 0 horas el nacimiento del Cristo interno. Festejemos conscientemente que nuestra presencia crística que está dentro de nosotros está naciendo. Le estamos dando la posibilidad de que aflore, de que se manifieste en nuestra vida en todos los órdenes y podamos alcanzar la conciencia crística conscientes para poder proyectarnos hacia un mundo mejor, una realidad mejor, más humana, más benevolente, más pacífica, para que todos aquellos seres que tienen amor en su corazón realmente conmemoren este 24 a las 12 de la noche, a las 0 horas, el nacimiento de su propio Cristo interno, para que esa manifestación crística comience a proyectarse en su vida, trayéndole todas las bendiciones que el Cristo porta. Así lo enseñó el Maestro de maestros, ¿verdad? Ese es mi más humilde mensaje de amor, de luz, para todos los que me escuchen, aunque no coincidan, no compartan conmigo lo que estoy diciendo y lo que estoy expresando. Es parte de mi conocimiento interno, de mi conexión con mi Cristo, con quien tengo mi propia conexión, que me muestra, que me habla y que me hace entender, expandiendo mi capacidad de comprensión y de conciencia de lo que significa todo esto que se conmemora en estos días de diciembre. El Maestro Jesús de Nazaret, Yeshua ben Yosef, ¿cómo fue su verdadero nombre? Una manifestación del amado Maestro Lord Sananda. Yeshua y Sananda son el mismo ser, nada más que uno en un plano superior y el otro en un plano más bajo. Dicho por el mismo Maestro, Sananda soy yo mismo en un plano superior. Yo soy Luis. Me he sido bautizado con ese nombre
hace 69 años que nací. Fui bautizado con ese nombre, con esa vibración, y es Luis quien está transmitiéndoles este mensaje, estas palabras, de manera pacífica, con mucho respeto, respetando que cada quien puede sentir, ver y pensar, y es respetable, pero sentí que tenía que transmitir esta verdad que seguramente tocará a muchos y a otros no. Pero así es esta realidad y este plano, ¿verdad? Yeshua ben Yosef nace en el solsticio de la primavera en el hemisferio norte. El 21 de marzo se festeja el solsticio de primavera en el hemisferio norte. El único dato que hay en la Biblia es que dice que él nace cuando los pastores sacan sus rebaños hacia las colinas, porque ya se había ido el invierno. En ese solsticio, en ese momento, llega el maestro y nace como Yeshua ben Yosef. Alrededor del 19, el 21 de marzo, por ahí él nace. Esa es la verdadera fecha. Así que bueno, respetados y amados hermanos y hermanas, que me escuchen, estén de acuerdo conmigo en el sentido de compartir la información o no, vaya desde mi ser crístico. Mi ser crístico, como les decía, yo soy Luis, este ser humano, pero soy Samek Mesiel, de Alcione en Pléyades. Él soy yo en un nivel muy superior a este. Por lo tanto, que la paz inunde los corazones de todos los seres de buena voluntad, donde sea que estén, y que ese espíritu navideño se transforme en la conmemoración del nacimiento del Cristo interno en cada corazón. Y el 19 o el 20 de marzo conmemoren el día que verdaderamente nació nuestro Señor Yeshua ben Yosef. Paz infinita e inverencial a todos. Yo soy Luis, pero también soy Samek Mesiel de Alcione. Y estoy aquí en una misión de vida totalmente consciente, para expandir y anclar la presencia de la conciencia crística en la Tierra. Y así como yo hay tantos. Que tengan una hermosa Navidad y un hermoso nacimiento del Cristo interno en cada uno de ustedes. Que la paz sea con ustedes y con su espíritu. Hasta pronto.